Todos queremos que el destino de nuestro dinero sea claro y transparente cuando donamos a una entidad sin ánimo de lucro, ya sea a título individual o a través de una empresa, cuando se realizan donaciones corporativas. La contribución del sector privado en la consecución de fines de interés general se reconoce en nuestra normativa a través de la Ley 49 de 2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo. A efectos de esta ley se entiende por mecenazgo la contribución privada a la financiación de actividades de interés general. Hoy analizamos la llamada Ley de Mecenazgo, con dos organizaciones susceptibles de mecenazgo aquí en España. Por una parte, Silverio Agea, que es director general de la Asociación Española de Fundaciones, y de otra, con Fernando Morón, que es director de la Asociación Española de Fundraising. Bienvenidos ambos a Sumando Esfuerzos. Hola. Bueno, empezamos por el principio. ¿Podéis definir qué es el mecenazgo como tal? El mecenazgo es colaboración privada con las entidades no lucrativas y es colaboración privada tanto de las personas físicas como de las personas jurídicas. Es el compromiso privado, es el compromiso de personas y de instituciones con los desarrollos de los proyectos y de las propias organizaciones de todo ámbito, del sector de salud, de cultura, de educación, de cooperación al desarrollo. Todo esto es mecenazgo, es filantropía. Uh-huh. No solamente tenemos que hablar, cuando hablemos de filantropía y de mecenazgo, no tenemos que quedarnos en conceptos de los grandes donantes y de las grandes fortunas y de las grandes corporaciones, sino que filantropía, mecenazgo lo hacen día a día muchas personas, millones de personas en España y fuera de España. ¿Qué diferencia el mecenazgo de la filantropía? Es fácil, para que todo el mundo entienda. Filantropía es amor al género humano. Yo siempre digo que uno ejerce la filantropía no por obligación. Se usa mucho una frase que a mí no me gusta, y es que el empresario de éxito o la persona de éxito está obligada a devolver a la sociedad. Para mí eso no es filantropía, porque si filantropía es amor al género humano, no es una obligación, claro. Es porque quiero hacerlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esto se entiende en el argot coloquial así, ¿no? Pero filantropía es amor al género humano. Y el otro concepto, que es mecenazgo, es la participación privada, ya sea de persona física o, como decía Fernando, o de empresa, por lo tanto, personas jurídicas, en el interés general. No son conceptos iguales, no es lo mismo la filantropía que el mecenazgo. Tiene mucho que ver porque, en definitiva, va al interés general, las dos cosas, ¿no? Hay varias maneras de hacer aportaciones a entidades no lucrativas. ¿Podemos decir 4 o 5 como ejemplo? Bueno, ahora mismo las aportaciones, tú puedes hacer aportaciones económicas, que es las más habituales, uh-huh. Pero también puedes hacer aportaciones, muy importantes, aportaciones como voluntario, ser voluntario de una organización y colaborar con esa organización de diferentes ámbitos. Y por supuesto también existe las colaboraciones de las empresas que también colaboran, tanto económicamente y también con apoyo en patrocinios, de diferentes aspectos. El tema de la colaboración es probablemente el que más ha cambiado dentro, por lo menos del sector que yo conozco, de las fundaciones, dentro de la Asociación Española de Fundaciones. Y es que antes las entidades, las fundaciones en concreto, que es de lo que yo conozco, buscaban un financiador, ya fuera persona física o persona jurídica, por lo tanto una empresa que financia mi actividad. Uh-huh. Las fundaciones siguen buscando, como decía Fernando, grandes donantes, pero también pequeños donantes, sí. Por aquello de que muchas pequeñas aportaciones hacen una gran aportación, pero sobre todo mucha gente participando en favor de los fines de interés general. Por lo tanto, la sociedad civil que participa. Pero lo que más ha avanzado y más ha cambiado es en el mundo de las donaciones de la empresa. Las fundaciones hoy en día y las empresas ya no buscan una relación de una empresa que financia un proyecto concreto de una fundación. Lo que buscan es un socio. Y esto ha cambiado bastante, y yo diría que ha cambiado en positivo, porque te implicas, la empresa se implica junto a la fundación en el proyecto conjunto y se implica haciendo algo más que financiar. Tiene mucho que ver los ODS. Los ODS han facilitado mucho este proceso, uh-huh. Porque al final los ODS lo que demarcan para las empresas y para las organizaciones en qué ámbito de trabajo pues ponen su interés. Por un lado, las organizaciones sepan con qué empresas o fundaciones empresariales tienen una puerta abierta y a un ámbito más amplio de colaboración, y por otro lado las empresas y las instituciones privadas
conocen mejor qué organizaciones con las que pueden colaborar, y las que pueden colaborar, como decía Silverio, a medio y largo plazo. Claro, y fíjate que cuando hablamos, como decíamos, de mecenazgo, de filantropía, al final estamos hablando de la aportación privada y de la colaboración, en este caso, entre personas físicas, empresas y las propias entidades no lucrativas, pero dentro de la colaboración hay algo que no es filantropía porque es la aportación de lo público, que creo que también esa relación está cambiando a mejor. De hecho, lo defines como un ecosistema. Efectivamente, es un que ecosistema. da respuesta a un interés general, ¿no? Claro, o sea, cualquier entidad no lucrativa tiene 3 misiones claras, ¿no? Una, tener actividad económica y emplear, por lo tanto son agentes económicos, creamos riqueza, exactamente igual que una empresa, lo único que no hay ánimo de lucro, hay ausencia de lucro. Segundo, atender a todos los fines de interés general. Esto es importante, porque lo nuestro es el interés general, no estamos en temas que no sean de interés general. Y en tercer lugar, que creo que es lo que más necesitamos trabajar, o dicho de otro modo, lo que menos hemos trabajado hasta ahora, que es que las organizaciones tenemos que organizarnos, tenemos que agruparnos, tenemos que articularnos para fortalecer cada día más la sociedad civil. Y fíjate, Enrique, la frase: a mayor sociedad civil mejor articulada, hasta incluso más bienestar y más democracia. O sea, nos va en juego no solo la atención a los fines de interés general y todos los beneficiarios que tienen las entidades con las que trabajamos, sino que la democracia será más o menos consolidada, será más o menos fuerte en la medida en que tengamos más o menos sociedad civil. Decíamos en la introducción que hay una normativa que regula el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. ¿Qué nos falta a nivel legislativo para que todo fluya bien? ¿Hay que reformar esa ley? ¿En qué punto estamos? Yo creo que lo que hay que hacer es una nueva ley que enmarque las relaciones privadas con las entidades no lucrativas del siglo XXI. Es cierto que esta ley ya era del siglo XXI porque era 2002, pero con un bagaje todavía muy del siglo XX. Uh-huh. Ahora mismo estamos en un ámbito, estamos en una situación social, económica, política, de todos los ámbitos, en el que es muy importante dar un paso hacia adelante. Y un paso hacia adelante que significa introducir nuevos modelos de colaboración. Hemos hablado de endowment, hemos hablado de colaboraciones pro bono. Es muy importante, por ejemplo, esas colaboraciones en servicios que ofrecen empresas y profesionales que ahora mismo no tienen una declaración fiscal clara. Estamos hablando de una evolución en general en la sociedad y lo que estás diciendo es aplicar esa evolución a la ley antigua, o sea, cambiar la ley de verdad, ¿no? Todo el mundo digital, todo el mundo de las nuevas formas de colaboración, pues están demandando una nueva ley. Tú decías endowment en 2002 y te miraban raro, ¿no? Claro. Diciendo, este está loco. Pero, todo el mundo cree que va de incentivo al mecenazgo, de aumentar la desgravación. También va, evidentemente, porque cuanto mejores sean las desgravaciones, yo estoy convencido que es una palanca. Sí. Los estudios que manejamos dicen que la gente normalmente no dona por el incentivo al mecenazgo, no dona por el ahorro fiscal, por decirlo en palabras sencillas, ¿no? No donan por el ahorro fiscal. No donan por lo que se pueden ahorrar en la declaración de Hacienda, donan por solidaridad, donan por querer. Pero sí que es una palanca. Pero lo más importante que la palanca fiscal, yo creo que es lo que decía Fernando, que es introducir ese fomento de la filantropía, ese fomento de las donaciones y ese fomento de las nuevas figuras, ¿no? Que esto es adaptarse, evidentemente, a la actualidad, ¿no? Silverio, el año pasado reunisteis desde la Asociación Española de Fundaciones a grupos parlamentarios y al tercer sector para debatir lo que llamasteis la urgencia del mecenazgo, el papel de la sociedad civil en la recuperación social. ¿Qué conclusiones sacasteis entonces, ya hace un año de esto? Pues mira, Fernando estuvo evidentemente en la jornada también. Pues la verdad es que salimos muy satisfechos porque vimos que había un gran consenso con respecto a la reforma de la ley de mecenazgo. Como decía Fernando, que esa reforma era plantear una nueva ley de mecenazgo, prácticamente. Sin embargo, esas buenas perspectivas donde veíamos que había un gran acuerdo entre las fuerzas políticas, pues como que se ha ido parando, y yo te diría que ahora mismo está totalmente paralizada, y hasta incluso que la última reforma que han presentado es como una contrarreforma, y permítame la expresión, es casi volver al punto de inicio. La contrarreforma
no tienen nada que ver con lo que estaba expresado en el primer borrador. Por lo tanto, sí, ahí me uno a Fernando, lo que decía Fernando, nos hace falta una ley moderna, una ley actual que fomente claramente la filantropía y el mecenazgo. Entonces la Asociación Española de Fundraising está implicada totalmente en dar fuerza a esta propuesta. Claro, yo creo que realmente si hablas con los grupos políticos uno a uno, la voluntad política está. Lo que ocurre es que la actualidad nos arrasa día a día. Y no son capaces de discernir lo que puede ser interés general a la política. Arrasa actual, ¿no? todo lo que pasa por medio. Es decir, cuando política. Sí, empezamos en 2020 con una pandemia y estamos ahora sumidos en una guerra. Es decir, y a partir de ahí, las prioridades, los procesos y esos... Intentamos, desde el tercer sector, que esto sea una prioridad, porque creemos realmente que es una prioridad, y como bien decía Silverio, no para un sector, sino para el conjunto de la sociedad. El conjunto de la sociedad necesita realmente impulsar todo aquello que tiene que ver con la filantropía. Es como que el traje se nos ha quedado pequeño, Yeah. ¿no? Para que la gente, en lenguaje coloquial, nos entienda, el traje está obsoleto, el traje está viejo, el traje está pequeño. Necesitamos hacer un traje más elástico. ¿Para qué? Para nada más y nada menos que atender mejor a esos beneficiarios. Voy a introducir un dato que supongo que conocéis, evidentemente, porque hay comunidades autónomas que aprueban leyes al respecto, como La Rioja, por ejemplo, que aprobó su propia ley de mecenazgo en abril del 21, es decir, más o menos en la fecha que vosotros estabais reunidos en esto que hemos hablado, ¿no? ¿Se acerca más esta legislación autonómica a lo deseado? Sí, bueno, lo que ocurre es que el tramo nacional es muy importante para la desgravación, porque hay una parte que es de desgravación en el tramo autonómico, donde ellos pueden tener evidentemente un impacto, pero evidentemente necesitamos una reforma estatal, que por cierto, lo que ocurre en nuestra experiencia es que siempre que hay una reforma estatal, las autonómicas que vienen a continuación van en esa línea. Dicho de otro modo, la reforma estatal suele marcar el camino del resto de reformas. Por lo tanto, bienvenidas reformas autonómicas que mejoran evidentemente el mecenazgo, pero aquí el gran reto está en instar a todos los grupos políticos que de una vez por todas impulsen una ley de mecenazgo adecuada para que las entidades puedan hacer mejor su trabajo, porque insisto, esto va de atender a los fines de interés general, no va de los fines particulares. Independientemente de las buenas iniciativas que tengan cada comunidad autónoma, este es un tema tan importante que tiene que ser transversal al Estado, a todo el Estado. Evidente, sí. Es decir, que es necesario que aquí no haya diferencias. Puede haber mejoras, pero no diferencias. Contemplan mejoras esta ley, por ejemplo, la riojana. Entonces, eso perfecto y bienvenida, pero tiene que haber realmente, como dice Silverio, una nueva ley que al conjunto de los españoles les permita pues impulsar el proceso de mecenazgo y filantropía. Hablamos en este coloquio del mecenazgo sobre el tercer sector, pero también la ley contemplará otros tipos de mecenazgo, ¿no? Deportivos, culturales, habrá otro... Sí, todo lo que sea a fin de interés general, igual, si es que está claro. Es que sí. Aquí, yo siempre digo que la palabra clave, la frase clave es el interés general. Entonces, salvando las distancias, tenemos el mismo objetivo que la administración pública. Sí. Que es nada más y nada menos que impulsar el interés general. Por lo tanto, todo fin que sea de interés general tiene que tener cabida. Una de las cosas que primero nos pusimos de acuerdo, las entidades que hemos impulsado esta petición de ley de mecenazgo, es que decíamos, evidentemente, que se aumenten los incentivos al mecenazgo, tanto en la aportación de personas físicas, en el IRPF, como en el impuesto de sociedades. Porque esto es una palanca para donar, claramente. Pero unido a esto siempre decíamos que sea para todos los fines de interés general. Fíjate, Enrique, que hay muchísimas organizaciones sociales. Ahí decíamos, pero también tiene que ser para lo cultural. Y lo cultural también tiene que ser para lo medioambiental. También tiene que ser para la investigación. También tiene que ser para el deporte. Evidentemente, para todos los fines de interés general. Y ahí es donde está la clave. Afortunadamente, y esto lo digo con orgullo, esa jornada, lo que tú mencionabas, que hicimos sobre el mecenazgo, no solo puso encima de la mesa que los partidos políticos estaban más cerca de lo que parecía en lo que es la ley de mecenazgo, sino que el sector estaba totalmente unido, que la Asociación Española de Fundraising, en este caso, y la asociación que yo represento, que es la Asociación Española de Fundaciones, o la plataforma del tercer sector, o la plataforma de ONG de Acción Social, o el CERMI,
o pon todos los que quieras, todas las entidades singulares, Cruz Roja, Cáritas, todos pedimos lo mismo. Llegamos a un acuerdo de pedir unos puntos, un decálogo, donde nos hemos puesto de acuerdo y pedimos lo mismo. Insisto, y es muy importante que sea para todos los fines de interés general. No puede ser, y más en época de crisis, hubo un movimiento que primaba la cultura, porque como sabes, el tema de mecenazgo nació más unido al tema cultura. Oiga, la ley de mecenazgo no puede incentivar los fines culturales y dejar de incentivar, por ejemplo, los fines de investigación o los fines sanitarios o los fines sociales. Tan importante es uno como otro, por lo tanto, para todos los fines. Aparte de esta ley, ¿existen otros mecanismos de fomento de la filantropía? ¿Qué ideas os ocurren en ese sentido? Yo creo que es muy importante un proceso educativo. Hace poco estuve también en unas jornadas hablando precisamente de cómo introducir todo aquello que tiene que ver con el mundo de la colaboración, con entidades no lucrativas y con el mundo de la profesionalización del tercer sector. Y creo que es muy importante que la ciudadanía en general, pues lo que decíamos antes, lo que decía Silverio, que el tercer sector es un motor también económico y laboral. Entonces, no es solamente ya apoyar al propio interés general que hacen estas actividades, sino que apoyas también a un proceso económico y creador de empleo bastante importante. Y para ello, yo creo que impulsar actividades conjuntas que permitan a los jóvenes desde que tienen 14, 15 años conocer las entidades no lucrativas, conocer lo que es la importancia que tiene la filantropía, conocer la importancia que tiene el mecenazgo, conocer la importancia del trabajo que desarrollan estas actividades, creo que es importante. Hace tiempo, bueno, pues sabes que en la Asociación Española de Fundraising creamos la campaña Somos, que tuvo su periodo de acción, pero creemos que realmente que este tipo de campañas las tenemos que ir retomando, porque el impulsar el conocimiento de la importancia que tiene la colaboración privada para las entidades no lucrativas es muy importante. Saber que hay organizaciones que tienen 100.000, 200.000, 400.000 donantes habituales comprometidos, que esa aportación que hacen fundamentan la organización, es muy importante. ¿Nos hemos dejado algo que queráis comentar rápidamente para terminar? Tal vez en lo que decías de alguna medida más que impulse el mecenazgo y que impulse la filantropía. Todo lo que tenga que ver con el fomento de la filantropía es lo importante. Y se puede fomentar con leyes como la del mecenazgo y con la participación social. Decimos hasta incluso que la ley no se llame solo de mecenazgo, sino de participación social. Pero hay otra forma de fomentarlo, que es eliminando trabas, eliminando burocracia, haciendo que todos los procesos administrativos sean más sencillos. Pongo un ejemplo para que todo el mundo me entienda. No puede ser que constituir una fundación en este país se tarde un año, porque ese mecenas, ese filántropo o ese fundador que quiere fundar una fundación tiene un impulso y hay que canalizarlo lo antes posible. Y entonces hay que profesionalizar el protectorado, hay que profesionalizar evidentemente el mundo de las asociaciones también, para que no haya trabas, para que el que tenga una idea de filantropía la pueda poner en marcha inmediatamente. Bueno, pues alguna idea ha surgido aquí, a ver si podemos incluirlas en ese proyecto de ley y sacarlo adelante. Quiero agradeceros mucho el que hayáis venido aquí, como digo yo, a sumar esfuerzos, a Silverio Agía, que es director general de la Asociación Española de Fundaciones, y a Fernando Morón, viejo conocido, director de la Asociación Española de Fundraising. Repito, gracias por sumar esfuerzos. Gracias a ti, Enrique, por dar altavoz a este tipo de historias bonitas.